Hola y bienvenidos sean todos a la crítica de Avatar Fire and Ash. Es muy rara la relación que hay entre el público y Avatar, porque las dos primeras sin dudas que han sido un éxito. La primera marcó un antes y un después en lo tecnológico, en lo técnico, en lo que es el formato 3D, porque realmente si bien era un formato que ya se había hecho muchos años antes, siento que hasta que Cameron no hizo Avatar 1 en 2009, no fue algo que se terminó de asentar, y a partir de eso tuvimos muchísimas décadas, y a través de eso tuvimos muchísimos años donde las películas eran muchas en formato 3D, incluso si estén o no explotadas. Creo que eso incluso le jugó más en contra que a favor a la industria, porque hoy en día habitualmente casi todas las películas de Marvel salen en 3D, y realmente el 3D que tienen es sumamente vago y no vale la pena ni siquiera pagar una entrada por verlas en 3D. Mi relación con la saga es rara, porque yo en su momento no la vi cuando se estrenó en cines. Si bien vi una película que fue un boom, la vio todo el mundo, no sé por qué. Si bien pienso, era una película que atractivamente me llamaba la atención, pero nunca me interesó verla. Y no fue hasta 2022 cuando se reestrena la 1 que pude verla. Ese mismo año vi la 2 y ahora vi ya en estreno la tercera. Siento que es una saga rara, porque para mí siento que tanto la primera como la tercera, sus historias son muy flojas en comparación de lo que sí es la segunda. La segunda creo que toma una mezcla muy buena de las cosas positivas que tiene la primera película y cosas que tiene positiva la tercera, y hace esa película. Creo que la segunda es la que mejor logra entender todo el universo y expandirlo de una manera mucho más interesante. Quiero destacar mucho lo que es la carrera de Cameron. Cameron debuta en 1982 con Piranha 2, otro de los tantos grandes directores a lo largo de la historia del cine que debutan con películas de terror y que después es normal que no vuelvan a tocar el género. Es más, Cameron realmente sí tiene un nuevo coqueteo con esto, que va a ser en su tercera película. La segunda fue probablemente la película que lo cambia radicalmente para siempre, como lo fue Terminator de 1984, que fue una película que, si bien hay momentos puntuales de la película que no han envejecido muy bien, en especial el final, es una película histórica, cambió para siempre el cine de acción de los 80 y los 90. Siento que probablemente la película que realmente empezaba a marcar un antes y un después en la carrera de James Cameron, sin dudas que sería Aliens. La secuela de Alien, el octavo pasajero, realmente tenía una batalla muy compleja, porque la película del 79 dirigida por Ridley Scott es de las mejores películas de ciencia ficción y terror. Era algo muy complicado y realmente Cameron logró no solo hacer una grandísima película, incluso creo que es mejor película que el original, y expande el lore de una manera tal que ya sus secuelas fueron todas un desastre. No lograron ninguna igualar, ni siquiera la de Scott del 79, ni mucho menos la del 86. Después en el 89 haría The Iris, que ya es como que empezaba a coquetear con los monstruos alienígenas, también un poco con el agua, pero sin dudas que como arrancaría la década de los 90, que para mí es los mejores momentos de la carrera de James Cameron. En el 91 haría Terminator 2, probablemente la mejor película de acción de la historia junto con Die Hard y otras más. Una película que a día de hoy sigue atravesando al público, una película que no se ha llegado a hacer nada remotamente cercano a la saga de Terminator. Terminator murió el día que se terminó de estrenar la 2, porque realmente todo lo que vino después es desastroso en la saga. Y es una pena realmente, porque Terminator es una historia muy interesante, en especial con esta secuela y cómo es realizada todo, porque realmente es increíble técnicamente. Fue así como Terminator 1 en su momento marcó un antes y un después en el cine de acción y también el CGI y todo el estilo. Esta segunda es increíble. Tenemos probablemente uno de los mejores villanos de los años 90, por no decir de la historia. Arnold Schwarzenegger dando una de sus mejores interpretaciones. Sarah Connor y Josh Connor haciendo dos personajes sumamente icónicos que marcaron un antes y un después en todo el mundo. Después, en el 94, volvería a trabajar nuevamente con Arnold para True Lies, película de 1994 también coprotagonizada por Jamie Lee Curtis. Una película realmente muy buena. Me sorprendió muchísimo cuando la vi hace poco, porque realmente tiene todo lo bueno del cine de acción de los años 90, y creo que tiene una historia muy interesante, cómo van contando dos narraciones interesantes, una con el protagonista y la otra con la supuesta subtrama, que termina uniéndose todo, y creo que es algo muy interesante en cómo ya Cameron mostraba estos indicios de hacer varias ramas de narración dentro de una misma película. Y probablemente llegamos a lo que es
Para muchos, la mejor película de James Cameron, para mí sigue siendo Terminator 2, como lo es Titanic de 1997, película históricamente increíble. Primero porque fue durante muchísimo tiempo la película más taquillera de la historia. Si bien está el tema de la convertibilidad con el tema de lo que el viento se llevó, porque se dice que si lo que el viento se llevó se lo reconvierte a lo que es la cifra de dólar hoy en día, sigue siendo esta la más taquillera de la historia, pero en números a hoy en día, en su momento fue Titanic, como durante mucho tiempo lo fue Star Wars y creo que Tiburón también, si no me equivoco, eran como las dos que peleaban cabeza a cabeza. Y es una película histórica porque arrasó en los Oscars de una manera histórica, muy pocas veces visto, y es lo mismo que pasa con Terminator 2. Es una película que marcaría un antes y un después en la gente, en el público. Cameron ya venía con años muy buenos, empezando a ser como un director muy confiable. El problema que para mí, acá es donde yo creo que comete un gran error, porque los dos proyectos siguientes no son ningún largometraje, si bien son documentales, te aleja un poco de la ficción, cosa que es extraño, porque o sea, venís en el mejor momento de tu carrera y decidís hacer dos documentales que son muy interesantes, porque realmente investigar lo que es el barco del Titanic, vos siendo el director de la película, me parece muy interesante, pero yo siento que realmente podía haber hecho una película en el medio de estos dos documentales, porque desde Avatar hasta Titanic pasaron 12 años y después no hablemos ni siquiera de lo que fue que recién 13 años tuvimos que esperar para la siguiente película de Cameron, que fue Avatar 2. Ahora por suerte dentro de todo se esperó nada más 3 años para el estreno de esta tercera película, pero en general es algo muy raro, porque yo creo que Cameron es de los mejores de la historia, es un tipo muy genial en todo lo que hace, es un tipo que tuvimos acá muchos argentinos el placer de conocerlo, que vino en 2023, y es un tipo que se le nota que es un dotado mentalmente. Él ya cuando vino en 2023, o sea un año después del estreno de Avatar, ya hablaba que estaba finalizando lo que es el guión de la tercera y ya está arrancando a escribir la cuarta película. O sea, la cuarta película, si no me equivoco, sale en 2029. Estamos hablando que queda muchísimo tiempo y ya estaba arrancando con el guión de la cuarta. Después podemos hablar de si es un buen o mal guionista, si es mejor o peor, pero Cameron es un tipo que dentro de sus principios crea historias originales. Sí, la primera de Avatar es muy parecida a Pocahontas, eso no lo niego, pero yo creo que cambia muchísimo la historia de Pocahontas. Además, Pocahontas, la adaptación de Disney es bastante mala, así que tampoco es un punto de paralelismo bueno. Pero ¿de qué va Avatar Fire and Ash? Un año después de asentarse en el Clan Metkashina, la familia Sully sigue en duelo tras la pérdida de su hijo en la anterior película. Mientras esto, aparece una nueva tribu llamada Na'vi, del clan Makkawan, también conocido como el pueblo de las cenizas, liderado por Barang, quien pronto se aliará con Quaritch y que provocará un conflicto en Pandora de consecuencias devastadoras. Yo creo que Fire and Ash es una película sumamente interesante. Creo que mejoró muchísimo para con respecto a la anterior película. Hay mucho más escenas de acción. Creo que la anterior película, si no mal recuerdo, las escenas de acción radican mucho más en la última media hora de película. Acá creo que es medianamente una hora de escenas de acción sin parar, en continuo. Y creo que tiene también muchas escenas de acción, tanto al principio como a la mitad de película, cosa que la primera película apenas hay, le pasa lo mismo que a la segunda. Y en la segunda es como que es mucho más desarrollo por un tema de que es presentación de personajes. Acá creo que tal vez el mayor error que comete la película, a mí me dio la sensación que media hora además dura. Y no porque se me hizo lenta, no porque siento que hay demasiadas escenas sin sentido, sino por un tema de que siento que ya tienen todo tan explorado que hubo momentos puntuales de la película que podían haberlos obviado. Hacer un poco más de lip sync. Yo siento que el mayor problema que tiene esta saga es que creo que no tiene, sacando a Sigourney Weaver, que si bien esa actriz de doblaje no se la puede contar como un personaje actoral, porque creo que no, ni siquiera hace la captura de movimiento para su personaje, que es Kiki, pero en general siento como que falta eso, actores que sean muy buenos actuando. O sea, Saldaña y Sam son muy buenos actores, o sea, a ver, son cumplidores, pero no me parecen grandes actores. Es más, yo creo que para las próximas películas van a tener que ir soltando varios personajes de la película original, porque siento que ya llegamos a un punto donde les alargan la vida, en cierta forma, sí, pensándolo como una saga. Siento que realmente no veo justificación de cómo vamos a llegar con estos personajes vivos para una quinta película, que realmente faltarán por lo menos 8 años más, si no me equivoco. Creo que es del 33, 31 aproximadamente la fecha estipulada para la película. Después siento que otra vez lo que mejor funciona son las escenas acuáticas. Se nota muchísimo la diferencia en cómo graba Cameron y cómo graba todo el resto en ese aspecto. No porque sea un superdotado como director, porque si no, siento que el loco invirtió
la tecnología como se tenía que haber invertido, cosa que Marvel, por ejemplo, una de las grandes empresas que facturan el loco, no lo hizo. Marvel tiene uno de los peores momentos acuáticos, pero en general de los últimos 10, 15 años fácilmente. Es espantoso muchas escenas que realmente si hubieran invertido el dinero que necesitaban las películas y no se hubieran apurado en sacarlas, hubiéramos tenido películas mucho más serias a lo largo de Marvel. Pero eso es lo que yo siento que pasa con Avatar Fire and Ash. Siento que es una película que está muy interesante en lo que plantea, pero yo siento que vamos en una tercera película y siento que me estás contando la misma historia que la anterior. No siento que haya un avance. A mí me decepciona el tema de que yo, pensando en lo que fue la segunda película y la primera, que ambas estaban muy situadas en una locación referencial a lo que es el nombre de la película. Si bien la primera no tiene un nombre como que es en la selva, sí como que se relaciona todo lo que es Avatar 1 a lo selvático, a lo planta y todo el estilo. La segunda se relaciona mucho más con el agua, y esta película planteaba desde un comienzo en su título que iba a haber fuego y viento. Yo realmente siento que está muy poco explotado eso, si bien ya en la última media hora sí está. Siento que sigue habiendo demasiados momentos que parecen escenas eliminadas de la segunda película, en muchos fragmentos. Probablemente puede ser que hayan reutilizado cosas, no me sorprendería, porque calculo que habrán descartado mucho material de la anterior película, pero a mí me sienta como muy raro. Y creo que eso es todo. O sea, realmente Fire and Ash, lejos de ser la mejor de la franquicia, estoy muy pensando si me parece la peor, porque realmente es una película, es muy buena, es buena, no es un desastre. Yo realmente ayer había escuchado cosas que me dieron un poquito de miedo de que podía llegar a ser un desastre. Ya el hecho de que no estaba teniendo nominaciones a los premios más cercanos me resulta extraño, pero siento que sí es una bajada de línea importante comparada a lo que fueron las anteriores dos, en especial la anterior, pero en general es una película entretenida. Creo que es más un blockbuster que una película como la anterior, que sí es mucho más compleja, tiene más cosas interesantes, pero está bien, nada del otro mundo. Así que gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.